Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Vale y el día de hoy vamos a estar continuando nuestra serie Misma Flor, Distinta Técnica. La primera parte fue en acuarela, como pueden ver aquí, y hoy vamos a estar utilizando acrílicos. De hecho, mi principal color va a ser este magenta. Lo voy a estar mezclando con otros tonos como para construir la imagen y los tonos reales de la flor, pero esta va a ser mi base. Cuando empiezo un trabajo en acrílico, generalmente me gusta empezar por las áreas más oscuras. Usualmente esto implica usar negro, usar café, el color que sea más oscuro según mi referencia. En este caso, lo más oscuro de la flor son los tallos donde crece la flor de verdad, lo blanquito. Esa es la flor de verdad de una bugambilia. ¿Sabían eso? ¿Sabían que en realidad las partes rosas de una bugambilia son hojas modificadas? O sea, la planta tiene estas hojas alrededor de las florcitas blancas para ser más llamativas y atraer más polinizadores. Yo no sabía, pero sí, la flor de la bugambilia es lo blanquito, chiquito, de en medio. Eso es, en fin. Entonces empiezo por lo que es el tallo de las flores para tener como un punto de referencia, ¿saben? Una guía y decir, bueno, esto va a ser mi tono más oscuro y a partir de aquí tengo que trabajar luces y sombras para darle contraste a la pintura, ¿no? Como les decía, el magenta va a ser mi base de color para este trabajo, pero generalmente no uso los colores puros, porque en realidad son colores como muy brillantes, muy artificiales y no suelen representar la realidad así como muy bien. Entonces en este caso estoy mezclando magenta con blanco, obviamente para darle la luminosidad que tiene, o sea el tono pálido, pero también les estoy poniendo un poco de morado. Porque, no sé por muy bien por qué, cuando estaba pintando esta flor, la vi más fría, como con tonos más azules. La flor en acuarela, si se fijan, es como tiene colores más cálidos, de alguna manera tiende un poco al naranja. Y esta vez la vi más hacia los morados, los fríos, no sé por qué, porque es la misma imagen, la misma referencia, yo soy la misma persona, pero quedó bastante distinto. Entonces, sí, estoy usando una mezcla de magenta, blanco y morado, para darle los tonos, ¿no? Usualmente cuando trabajo la pintura acrílica hago mucho lo que es llenar zonas, ¿no? No me voy a lanzar a hacer creo que me parece que es algo muy lógico, ¿no? Normal pensarlo, no me voy a poner a hacer detalles al principio, cuando en realidad tengo muchas superficies que cubrir, darles un color base sobre el cual después trabajar, ¿no? Que eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy creando una base sobre la cual voy a detallar en algún momento de este proceso. Entonces, si se pueden dar cuenta, estoy detallando o más bien limitando dónde están las luces y dónde están las sombras. La imagen de referencia en sí no tiene mucho contraste, entonces no es como tan notorio, pero claramente el centro de la flor, es decir, de donde salen los tallos de las flores blancas, es más oscuro. ¿Por qué? Porque está dentro de los otros pétalos o hojas modificadas, como quieran llamarles, entonces le da sombra. La parte de una de las hojas también como que está torcida, también es sombra. Entonces estoy aquí marcando justamente la diferencia entre luces y sombras. A veces puede pasar que cuando la imagen de referencia que estamos usando no tiene ya naturalmente marcados estas luces y sombras, el trabajo que estamos haciendo nosotros puede quedar un poco monocromático o pálido o como lavado, como si al final no resaltara nada, ¿no? Entonces es necesario uno como pintor saber crear estos distintos tonos para generar esa ilusión de luz y sombra. En la acuarela, como pueden notar, hay un contraste bastante elevado. En la pintura en acrílico al final no se logró tanto, pero aún así hay una distinción entre luz y sombra y eso es importante. Y si se fijan bien en la pantalla, podrán notar el momento exacto en el que mi pincel decide tener vida propia y lanzarse sobre mi trabajo. Un minuto de silencio por mi fondo blanco, que ya no es blanco, pero bueno, no pasa nada.
Lo principal cuando se nos mancha algo en acrílico es esperar a que seque, porque si intentas pasar el blanco ahorita se va a hacer un desastre. Entonces lo ignoramos, seguimos adelante, hacemos como que no pasó nada. Ahora estoy delimitando un poco más, detallando, quise decir, un poco más los tallos de las flores blancas. Me gusta mucho cómo el contraste se genera y pues tenemos este detalle que salta, que se ve entre pues el resto de la flor, que es como bastante pálida, no tiene mucho contraste, es lo que estoy diciendo, no tiene mucho contraste la flor y los tallos se lo añaden. Aunque déjenme decirles que hacer esos tallos no fue súper sencillo, porque cada vez que los veía como que les veía un color distinto. O sea, a primera vista digo, bueno, son como un magenta palidillo con un poco de morado, pero pues ese es el resto de la flor, pero en realidad tienen un poco de verde, entonces se lo agrego, pero queda muy oscuro. Fue un proceso, siento que no sé si lo logré, pero bueno, esto es aprendizaje y tampoco soy perfeccionista, bendito sea Dios. Ya con una base, ya con todos los pétalos pintados, ya puedo empezar a detallar. Y esta es una cosa interesante, particular de mi trabajo, es que los detalles yo no me voy a poner a hacer cada línea, cada vena, cada pliegue del pétalo, porque en general noto que cuando me esmero demasiado en los detalles, mis trabajos tienden a verse extraños. Se puede trabajar de más una imagen, o sea, es algo que se puede hacer. Le pasa a mucha gente eso de que no saben cuándo parar y digo, pues ya está, ¿cuándo está? ¿Cómo sé? Yo no tengo este problema, a lo mejor yo trabajo un poco menos de lo que debería en mis imágenes, pero en general me gusta hacer los detalles a través de una cierta ilusión. O sea, como dar la apariencia de detalles sin que realmente me esmere mucho en los detalles. Entonces es mucho manchas, sombras. La idea es que mientras más lejos lo veas, más detallado se ve. Y así te acercas te vas a dar cuenta de que pues no está súper limitado, pero te da una idea, te transmite la sensación de detalle, de pliegues, de venas. Y pues ese es mi estilo de trabajo. Hay personas que son hiperrealistas, que están horas. Recuerdo mucho una imagen. Eran unas bugambilias igual, hechas como en lápices de colores, y era un nivel, casi podías ver las celdas en cada pétalo. Era... Honestamente para mí eso es una locura. Yo nunca he sido una persona que está horas en un mismo dibujo o meses. No puedo, me vuelvo loca. 40 minutos estuve con esta flor y ya me parece demasiado, pero esto es un trabajo terminado, ¿no? Es una flor autoconclusiva. Si hubiera sido una flor parte de algo más grande, probablemente no me habría esmerado tanto en ella. Pero bueno, el proceso de cada quien es distinto. A diferencia de las acuarelas, que tienen la maravilla de que uno puede tener pigmento en la paleta desde hace semanas y lo puedes reactivar con agua, el acrílico es todo lo contrario. Se seca súper rápido, sobre todo si tienes un ventilador, ¿no? Y entonces estás trabajando con un color y cuando necesitas volver a usarlo, pues ya se secó. Y si bien lo puedes llegar a salvar con un poco de agua, a veces no, se te solidificó y entonces lo tienes que volver a hacer. Y eso puede ser un poco tardado, puede ser un poco molesto, pero pues el acrílico tiene este beneficio de que aplicas una capa y ya quedó. O sea, ahí hay una mancha, no va a cambiar mucho de intensidad cuando se seque. Entonces es un proceso pues bastante distinto al de la acuarela, ¿no? Que es más fluido, digamos. Perdón. Entonces sí es mucho. Yo personalmente lo trabajo mucho en capas. Aquí, si se dan cuenta, estoy repintando mis sombras, las estoy haciendo más frías en realidad. Y eso es algo que hago mucho en el trabajo en acrílico. Soy mucho de hacer una base, o sea, pintar la imagen entera y conforme lo voy trabajando casi la vuelvo a hacer, o sea, pinto todo de vuelta.
porque es una construcción. Estoy viendo la imagen y estoy cambiándola mientras trabajo. Entonces, también por eso siento que soy más lenta en el acrílico. Y bueno, por supuesto tienes que tener como un poco más de... Bueno, yo lo veo como un poco más de cuidado, porque es menos permisivo el acrílico. Si bien si hay algo que no te gusta, lo puedes limpiar. A veces es como más trabajo, entonces es mejor tener cuidado al principio, no como de nuevo la acuarela que se seca. Puedes retirar pigmento, puedes ponerle agua y levantarlo y va de nuevo. Entonces sí, es un poco un proceso distinto. A mí me gustan mucho los acrílicos, los uso mucho. Generalmente queda mi pintura muy gruesa, porque claro, uso varias capas. Aquí estoy solucionando mi error previo. Casi no puedes ver las manchas, es como si nunca hubiera pasado nada. Pero sí, entonces mis pinturas suelen tener grosor por la cantidad de capas que trabajo. Otra cosa con los acrílicos es, bueno, obviamente si uno tiene cuidado con sus materiales no suele pasar, pero a mí se me olvida varias veces limpiar mis pinceles, lo cual es un error garrafal con el acrílico, porque el acrílico es básicamente plástico, es plástico líquido que cuando se seca se solidifica. Entonces si tú no limpias tu pincel, si lo dejas así, se va a solidificar, te va a generar pues una parte dura en el pincel y eventualmente no lo vas a poder usar. Que hay trucos para solucionar eso y yo los he aplicado, sobre todo el truco de meter el pincel en agua hirviendo y darle forma para retirar el pigmento y pues, viste cuando tu pincel queda completamente como una escoba vieja, pues como que lo puedes recuperar porque son fibras sintéticas, o sea, también es plástico el pincel, entonces lo puedes, digamos, derretir y regresar a su forma original. Pero bueno, en este caso tengo un pincel nuevo que lo amo, estoy haciendo lo posible por cuidarlo, lo estoy lavando cada vez que lo uso. Entonces, vamos a ver cuánto me dura. Honestamente no tengo una gran trayectoria cuidando de mis pinceles delgados, pero sí me hacen falta, entonces haremos lo posible. A lo mejor tendría que ponerle nombre, eso me haría que me importara más y tuviera más cuidado con él. Déjenme en los comentarios sugerencias de nombres para mi pincel nuevo. Es delgado, es bueno para líneas, es negro y sus pelitos son cafés, por si eso les da ideas para los nombres. Aquí pueden ver el intento que les mencionaba antes de llegar a un color adecuado para los tallos de las flores blancas. De nuevo, no me parece que lo consiguiera. Es como que, o sea, yo lo veo ahorita en el video, en la foto, en la tablet, y lo veo, la parte más cerca de la flor es como naranja, pero después se vuelve como más lila, más grisáceo, pero después se vuelve más rosa. Tiene muchos colores para hacer algo tan pequeñito. Entonces sí fue un proceso. De nuevo, no creo que lo haya conseguido del todo, pero no pasa nada. Si bien, como les dije, yo no soy mucho del perfeccionismo, ni de clavarme mucho en los detalles, sí suelo hacer esto que están viendo ahora de repasar ciertas áreas específicas cuando ya estoy concluyendo un trabajo, porque especialmente en el acrílico, como es, o sea, una pincelada ya te mancha todo, de repente uno puede perder detalles y cuando estás terminando dices, bueno, me lo traigo de regreso, remarco esta oscuridad, añado luz aquí. Entonces son como toquecitos finales que le añaden fuerza al trabajo y lo terminan, lo concluyen. Al final del día me parece que el contraste en mi trabajo en acrílico es menor que el contraste en mi trabajo en acuarelas. Pero igualmente
pues captura la esencia de la flor. Es otra interpretación, digamos. Es interesante ver cómo quedaron tan distintas la una de la otra. Y es un ejercicio que me agrada realmente. Vamos a ver cómo nos queda el trabajo en óleo. Esa va a ser la parte 3 de esta serie, que ahora por fin puedo llamar una serie, porque ya hay parte 2, es parte 1, parte 2 y pronto va a haber parte 3. Entonces ya cuenta como una serie. Bueno, a lo mejor es una duología, no lo sé. En fin. Ok, nos vemos en la parte 3, pero aquí les dejo una comparación más de cerca de acrílico y acuarela. La acuarela tiene una textura muy particular por el mismo papel y el acrílico quedó mucho más liso, pero díganme, ¿qué les parece?